Nos volvemos a encontrar en esta subbiblioteca de Nueva Acrópolis, sede Zona 1. Así es. Transmitiendo desde el centro histórico de la ciudad de Guatemala para el mundo. Porque fíjate que estábamos viendo que en las cifras del podcast se escucha en varias partes del mundo. ¡Wow! Ajá, se escucha en varios países, no me acuerdo cuántos, pero sí son un montón. Me recuerdo de Perú, me recuerdo de México, me recuerdo de España, Mira, de Turquía. ¿hasta dónde llega? Yo no sé si Spotify lo hace como para subirnos la autoestima, así como así, hombre, sí, te escuchan en todas partes del mundo, ajá. O si es verdad, la verdad es que no sé, pero me gusta pensar que vemos mucha gente en el mundo reflexionando. Eso es lo que me gusta. Eso sí, mira. Ajá. En todo el mundo. En todo el mundo, eso. Uh-huh. Eso está chilero. Ahora, para el podcast de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Mario? El tema es miedo a todo. Ay, qué miedo. ¿Le tenés miedo a todo? No, a todo no. Hay cosas que sí y hay cosas a las que no. Sí. Sí, a todo. ¿Tú? ¿A todo? No, a todo tampoco, porque si no, no... No saldrías de tu casa, pues estarías escondida bajo la cama. Pero... soy miedosa. ¿Sos miedosa? ¿Pero a qué? ¿A lo paranormal y esas ondas? Ah, también. También, sí, pues. No, decía, no, pero ya de por sí, o sea, algo mío, yo creo que vos lo puedes confirmar, y muchos aquí. Yo me asusto, o sea, si yo no oigo que alguien viene hablando a 3 metros detrás de mí y aparece de la nada, pego un brinco, ¿va? Entonces, soy asustadiza, así sí se ves, dice. Sí ves, sos asustadiza. Paula, ahí voy, y entonces ya te puedes acercar. Y aún así, ¿va? Así de... El Josema, por ejemplo, es uno que cuando ya viene y ve que no me he dado cuenta, que empieza a hacer los pasos como más fuertes, entonces ahí viene Josema. Ahí viene alguien. Ajá. A la gran, ya, sí pues. No sé si esos miedos es otro problema. A ver, vamos a preguntarle a algún psicólogo por ahí. Que sí, debería indagar más en eso. Sí, es que hay muchos miedos. Sí. Hay muchos tipos de miedos. Y a volar. Porque a los insectos. A volar. Ya quisiera yo volar. ¿Cómo así? En avión, pues. Ya sí, miedo a volar, va. Tengo miedo de un día poder volar. ¿Quién dice eso? En aviones, ya, sí, volar es la fantasía. Quisieras volar. Más grande. Creo que el Cuarteto de Nos en una canción dice volar. El sueño de los hombres y de los pájaros enfermos. Los pájaros enfermos. No, sí hay muchos tipos de miedo. Hay un montón de cosas. No podríamos determinar tipos de miedo porque creo que... Hay infinidad. Hay infinidad. Lo que no podemos evitar es saber que el miedo existe. Ajá. Y que es natural. Todos lo experimentamos. La humanidad entera experimenta miedo. Y es porque el miedo en algún punto te sirve para cambiar, para crecer, para cuidarte, para un montón de cosas. Y en momentos claves de la humanidad, haberle tenido miedo a algo hizo que se creara cierta tecnología o que se crearan cosas y después sirvieron para la mismísima evolución. Uh-huh. Entonces hay un miedo ahí importante que hay que tener. Porque hace que reacciones. Exacto. ¿No? El miedo te genera una reacción. Ajá. ¿Qué reacción? Esa es la que... Pero es que pienso que no sabemos. Eso es el problema, uh-huh. Sí, porque hay personas que se han visto casos en donde hay un incendio en un edificio y hay personas que del miedo prefieren saltar de la ventana en un 12º nivel. Entonces, claro, ahí el miedo te llevó una acción, pero ¿qué acción? Un impulso. Es un impulso, ajá. Entonces, una cosa es tener miedo y otra cosa es ser presa del pánico. Ok, sí. Porque cuando entras en pánico... Sí, ya la decisión que viene después de esa... Ya no va a ser la más correcta, ¿va? Sí, no va a pasar. En cambio, el miedo puede ayudarte a decir, bueno, pues tengo miedo de que esto pase, ¿qué hago para controlar que no pase o pase menos o... ¿Cómo lo voy a enfrentar? Ajá, entonces hay un miedo ahí constructor, digamos. Sí. Creo que la idea de ese miedo para nosotros
los humanos es esa, ¿no? Que podamos hacer un cambio, salir de donde estamos o enfrentarnos a lo que sea que tengamos que enfrentar, el formar de alguna manera carácter, hacernos más valientes, pues, ¿verdad? Enfrentando lo que sea que toque, pero sí, depende de la reacción que vayamos a tener ante él. Te digo, a mí me da miedo que alguien venga sin que yo me dé cuenta, pego el brinco y hasta un golpe le puedo terminar dando a alguien, ¿no? Entonces, obviamente es un ejemplo muy, muy burdo, pues, pero sí, cuando estamos conscientes de que estamos en una situación en donde estamos sintiendo miedo y estamos como aislándonos, incluso evitándola por ese miedo que sentimos, ahí es donde creo que sí ya toca reflexionar acerca de por qué no lo quiero enfrentar, cuáles son las posibilidades, ¿no? Usualmente siempre es como que o te sale o no te sale, pues de ahí no pasa, digamos, en teoría, pero mientras mejor decisión o reacción, bueno, creo que sería un poco más una decisión, tengamos ante ese miedo que nos viene, más pequeñito se va a ir haciendo. A que si lo hacemos todo mal, pues obviamente por ahí vamos a seguir teniendo ese miedo y alimentándolo más porque nunca lo reflexionamos y tomamos la acción apropiada para ir como resolviéndolo o enfrentándolo. Sí, como que, claro, el miedo como el primer impulso ha hecho que la humanidad crezca así, pero mantenerlo, esa onda es como corrosiva. Uh-huh. El que tiene un miedo se le suma, se crece, hasta que se convierte en un cuadro psicológico bien fuerte, pues, sí. En donde ya, lo que decíamos, ya no salís de tu casa porque te da miedo todo. Ajá, el miedo a todo, que existe. Uh-huh. El miedo a todo, o sea, el miedo a la vida misma. Entonces se desarrollas ahí el nunca buscar nada diferente, el siempre estar como en lo mismo, te da miedo las cosas nuevas, te da miedo que las cosas viejas cambien, uh-huh. Te da miedo que amanezca lloviendo, te da miedo que amanezca soleado, te da miedo que, o sea... Todo, sí, ese miedo a todo existe y hay muchas personas que suelen tenerlo. Pienso que en la época de pandemia surgió mucho uh-huh. ese miedo. Sí. Y como que acrecentó lo que ya era una crisis. El miedo hizo que se entrara en pánico y el pánico hace que uno tome decisiones. Malas decisiones. Ajá, malas decisiones. Mal ahí. Sí. Hay una historia medieval en donde se dice que Paracelso, que era un gran médico, se iba a ir de viaje. Y como él andaba siempre curando a todo el mundo y se iba a ir de viaje, dijo, o sea, nos van a morir un montón. Entonces fue y le habló a la muerte. Y le dijo a la muerte, mira muerte, yo me voy a ir de viaje, entonces llévate 10 en lo que yo no vengo. Bueno, dice la muerte, entonces te veo cuando regreses, te hacen 10. Cuando él regresa se entera de que se murieron 500. Y dice, ala, pero si teníamos un trato con la muerte, ¿qué onda? Entonces, va a buscar a la muerte y le dice, ¿qué te pasó? O sea, habíamos quedado en un trato. Y la muerte dice, fíjate que yo me llevé 10. El resto se murió de miedo. Ala. O sea, el miedo cuando no es controlable, sí, llega a perder lógica. Pienso que el problema del miedo es que atenta contra tu razón. Eso. Uh-huh. Entonces, el miedo se basa en algo que tu lógica no puede capturar. Así como un fantasma. Sí. ¿Qué hago si me aparece un fantasma? ¿No sabes? ¿Nunca te ha aparecido uno? Entonces, ¿no sabes? Entonces eso genera un desconcierto que te... Uh-huh. O situaciones que te dan miedo. ¿Qué pasa si me despiden? El simple hecho de meterlo en tu mente ya te desbalancea y entonces... Exacto, donde atenta ya con tu razón y lo seguís alimentando, el miedo se vuelve más grande y como decís, no sabes qué va a pasar si te despiden, no construís sabes. Un escenario caótico. Ajá, no, si me despiden no voy a poder pagar la renta, si no pago la renta me echan de la casa, ajá, si me echan de la casa voy a ir debajo de un puente, si estoy debajo de un puente van a saltar. A la gran, cálmese señora. O sea, sí, tu mente suele elaborar escenarios uh-huh. caóticos bien rápido. A la gran. O sea, sí que inician con un miedo, un pedacito de miedo y... Entonces, contra eso es difícil, pero lo primero que tenés que crear son ejercicios.
Los estoicos tenían un ejercicio que a mí me gustaba un montón, que decían ellos que tenés que pensar el peor escenario. Decían ellos, piensa en lo que más te gusta y más valoras. Y ahora imagina que te lo quitan, que se muere, que se pierde. Y uno empieza, a la gran, no, así. ¿Por qué voy a pensar eso? Tan malos ellos, mala vibra, estoy tirando. Ajá. Pero lo que ellos decían es que si haces eso, cuando te suceda, ya no serás presa del pánico. Porque ya habías pensado qué va a pasar. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pierdo esto? Si me da miedo perder esta taza. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar el día que ya no esté? Yo me muero. No, hombre, y no se va a morir. Pensémoslo racionalmente. Ajá. Racionemos. Racionalmente. Aterricemos racionalmente en algo. Entonces, no se va a morir porque la gente no se muere cuando pierde una taza. Va a seguir vivo, pero sin taza. ¿Qué haría? Entonces ya ahí empieza como a construirse. Pero lo que sucede es que nosotros frente a las cosas que nos dan miedo, como nos dan miedo, les damos un poder absoluto y decimos cosas así. Yo me muero. Si me pasa eso, me muero. Sí, no. A mí un día me hablan en público y me hacen hablar así en medio de todo, yo me muero. No te vas a morir. No, pues yo sé, pero yo me muero. Entonces, ahí lo que me estás diciendo es que psicológicamente sí sentirías una muerte. Y el otro día hablábamos, cabal, nosotros, de una situación y decías, lo que pasa es que hay que quitarle emocionalidad. Ajá. Y realmente ver los hechos, ¿no? Ver qué es lo que está pasando y exactamente los posibles escenarios, ¿no? Hasta desde el peor hasta el mejor, sabiendo que no tenemos el control sobre lo que sea que nos toque enfrentar, pero si le metemos todas esas emociones y las seguimos alimentando y que me voy a morir por esto, no vamos a lograr actuar para eso, solo la situación se sigue haciendo una bola de nieve así más grande. Y ya no hay nada que hacer. Y ponete a pensar, si te morís. Imagínate que de verdad, si pasa esto me muero. Te moriste. Ya no hay nada que hacer, entonces ahí sí ya no. Ese es el ejercicio estoico. Sí, ellos decían, bueno, pero ¿y si crees que al hacer esto, que es lo correcto, pierdes tu vida? ¿Cuál es tu miedo? Si ya perdiste la vida, ya no tendrías que darle más vueltas. Sí. Ahora digamos que nosotros crecimos en una sociedad que tiene varias garantías que nos permiten sobrevivir, que ya no atentan con nuestra vida. No sé tú, pero yo ya no tengo que salir a cazar mi comida. No sé tú, pero yo ya no tengo que ver no morirme de frío porque viene una temperatura terrible y estamos en la intemperie. O las medicinas. O esas cosas, ¿va? Que hace 500 años mataban a las personas. ¿Qué como? Ahora pues ya hay más facilidad. Ya hay más facilidades de ese tipo y hay más comodidades. Esto hizo que las personas inventaran la calefacción, inventaran los suéteres, no sé, fue como evolucionando. Entonces, como ya tenemos ciertas garantías de vida, hay muchas cosas con las que nosotros ya no nos enfrentamos. Ya no hay miedos que nosotros tenemos. Pero como somos seres humanos, inventamos nuestros miedos. Y entonces creamos escenarios de miedo que se basan un poco en nuestra educación, en nuestras tendencias y esto. Y ni sé qué grado de consanguinidad sería. ¿El hijo de un primo qué es? ¿Tu sobrino en segundo grado? Sí, mi amigo, voy a decir. Contaba en alguna reunión, contaba en una reunión que uno de sus grandes miedos era de tener a su mamá en Facebook. Que decía así, no, yo no sé qué haría si eso pasa. Pero que lo contaba con mucha pena, ¿va? Y lo contaban como riéndose de, ¿cómo va a ser ese tu gran miedo? Así. Porque seguramente el adulto tendría un miedo más maduro, diría él. Tengo miedo de que la SAT me cierre mi negocio. Sí, pues. Sí. Y alguien más grande diría, no, yo tengo miedo a morirme. Y los tres dirían, no entiende lo que es este miedo. Porque el miedo es subjetivo. Sí. No a todos nos dan las mismas cosas miedo. Si nos dieran
a todos miedo a las mismas cosas, estaríamos todos en las mismas situaciones. Perdidos también. Ajá, Nadie. pero hay gente a la que se paran un rascacielos y salta de un edificio a otro, y ya vemos gente que en el nivel 2 ya no miramos hacia abajo. Hacia abajo. No, yo no le tengo miedo a las alturas. Pero pues hay diferentes Casos. tipos de miedo. Ujú. Pienso que hay infinidad de cantidad de miedos. Y lo que no está bueno es juzgar el miedo del otro. Sí. Cada quien le tiene miedo a lo que le tiene miedo, pues, y hasta donde llega su mente, porque el miedo es como un tope. Como Ajá. que hasta ahí llega algo dentro de ti y lo que viene, ¡ay, qué miedo! Y ese tope puede ser económico, sentimental, social, hay como un montón de cosas de este miedo. Que era lo que decían los estoicos. Los estoicos decían que en la época de los estoicos habían 3 miedos, así terribles. El destierro, Ajá. que te sacaran de tu ciudad y bueno, te toca irte a vivir a tal lado. El que te quitaran todo, tus riquezas o tus propiedades y que te quedaras sin nada ahí en la calle y entonces te tocaba la esclavitud o algo por el estilo porque ya no tenías nada. Que se muriera alguien que querés mucho. Ujú. Sí, sobre todo ellos tenían mucho vínculo como con padres-hijos. Si muriera tu padre, se muriera tu hijo. Entonces ellos decían, lo primero que tienes que hacer para vivir sin miedo es imaginar que un día muere tu padre. Te quitan todo y estás en el destierro. ¿Qué harías ese día? Me Así. muero. No, es... Ajá. Entonces ahí empiezan los ejercicios mentales. Y como un día eventualmente morirá, eventualmente puede que perdas tus cosas y eventualmente todo puede pasar. Ya estás preparado psicológicamente. Sí. Ahí, con esto que decís, es ese ejercicio del desapego, pues, porque finalmente hay un miedo porque estás a punto de, no sé, digamos, enfrentarte a algo completamente distinto a lo que estás acostumbrado, algo que no sabes qué te va a traer. Es un cambio que va a haber, que te produce ese detenerte abruptamente antes de, y ya sea que impulsivamente reacciones y te equivoques y se vuelva peor, o que te tomes un respiro y pues des el paso, ¿no? Finalmente, para vencer el miedo hay que enfrentarlo. Sí, y no se vence del todo. Ajá. Siempre vas a tener un poquito como de... Siempre va a haber un pedazo de miedo que te vas a tener que estar llevando y que te va a servir de motor. Eso. Porque te sirve de motor. Hay un libro que se llama... Bueno, hay uno que se llama sobre cómo vencer el miedo. Ajá. Michel Echenique, buenísimo. No, pero el que te iba a mencionar es este de Puertas de Fuego. Las famosas Puertas de Fuego. Que es la novela donde... Es una novela donde se cuenta la historia esta de los espartanos que detuvieron el ejército medo en las Puertas Calientes, en las Termópilas. Que después la volvieron la película de 300, que ya hemos discutido sobre esa película y por qué no me gusta Ya esa has película. expresado Ajá. tu desencanto de la película. Totalmente. Pero en el libro, pues se cuenta un poquito más apegado a la historia de que no fueron 300 señores solitos, ¿va? Sino que sí tenían sus escuderos y había más. Igual la proporción era así de absurda, como 300 contra 3000, pues, o sea, igual es Ajá. una proporción bien grande, pero en general estos estaban acompañados de otros. Y un día antes de la pelea, en la novela, el escudero de Leónidas, que era el capitán, el general, le llega y le dice, mire, no le da miedo esto que va a pasar mañana, porque ya esa noche escucharon al ejército enemigo, lo vieron de lejos y vieron así toda la mara formada, ruidos y Sí, pues. y que ha de haber sido en ese momento una sensación horrible, ¿va? Así, Estás así. como escuchar la tempestad y tú sabiendo que viene hacia ti. Ajá. Sí, qué horrible. Entonces el escudero le pregunta, ¿no le da miedo? Y él le dice, sí, si me hace elegir yo me voy pero corriendo y al lado contrario busco un barco que me lleve lejos y yo me pierdo en otro país para no tener que estar en esta situación. Bueno, ¿y por qué lo hace entonces si esto le da miedo? Y él le dice, porque me da más miedo que estos destruyan mi hogar.
Me da más miedo que le hagan algo a mi esposa, que le hagan algo a mis hijos. Y como eso me da más miedo, me aguanto mi miedo. Entonces, sí, pues, ahí, digamos, en el libro se define que el amor te ayuda a vencer el miedo. Un poco cursi, pero yo le cambiaría algunas palabras y diría más que como el tener una razón te hace vencer el miedo. Sí. Sí, el tener un motivante te hace vencer el miedo. O por lo menos agarrarlo y seguir. Y irte a la guerra al otro día. Claro. Pero tenés que tener algo ahí que te impulse. Que te mueva. Quitártelo no se va a poder. Sí, ¿no? Es inhumano no tener miedo. Ajá, definitivamente no se puede quitar. Pero también si no tenés como esa motivación para vencerlo, el miedo tampoco se va a ir a ningún lado. Vas a seguir teniendo ese miedo, no lo vas a poder como disminuir lo que estás diciendo o ver que, sí le tenía miedo a esto, pero, no es para morirme, ¿verdad? Ajá. O sea, ni siquiera le das chance como de verlo, entonces sí hay que, ver eso, por lo menos que el motivante sea, ya no quiero tener tanto miedo a esto, ya no quiero que esto me quite energía, ya no quiero que esto me impida salir de mi casa, ¿no? Pero si lo dejamos solo ahí haciéndonos los locos, el miedo sigue ahí. Sí. Y eventualmente vuelve a aparecer y entonces, a la gran, no vivimos llenos de mieditos así por aquí por allá y no se puede vivir así. Y es que ya cuando pensás como o sea, nuestros miedos, hay algunos que son inexplicables. Uh-huh. O sea, no sabes por qué, pero ese escenario te provoca miedo. Como hablaba con una amiga ay no, si a mí me pasara esto, yo no sé, me muero, no sé qué, algo así me dijo. Pero qué probabilidad hay de que te pase, porque no me recuerdo bien la situación, pero era algo así como, si a mí en medio de una reunión importante de la empresa entrara mi abuelita en bata, me muero. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que suceda eso? Pues, o sea, también. No hay ninguna. No, pero es que yo sí me moriría si me pasara eso. Qué raro miedo. Entonces, ¿cómo llegó tu mente a crearlo? Porque eso ni siquiera es para tu sobrevivencia, sino que eso es una creación mental solo de tu mente. Y que finalmente todos esos miedos que uno va alimentando y inventándose en la cabeza, el cuerpo lo siente, ¿me entendés? Entonces cada vez que estás pensando en eso y repasándotelo, seguís cada vez como haciéndote sufrir, digamos, sin siquiera ver qué hay detrás de eso, al momento de que lo quisieras enfrentar. Ajá. Entonces sí, a veces uno como que crea situaciones así como, imagínate que pasara esto, ¡ay, qué horror! ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer el contrario de decidir, de pensar, ¿qué pasaría si hiciera esto? Pero conste que esa es una característica bien del ser humano, de crear esos escenarios de miedo, pues, porque mira las películas de miedo. Las películas de miedo son escenarios absurdos, así de, mira, pues un día va a venir un extraterrestre y estos extraterrestres van a empezar a matar a toda la gente. ¿Quién se sentó y dijo, ya sé cómo provocarle miedo a la gente? Voy a inventarme un extraterrestre y que después las personas tengan miedo. Imagínate. Entonces, esa es una creación mental así súper específica para producir. Y como impuesta. Como ya hay un mercado del miedo, pues, o sea, hay gente a la que le gusta sentir ese tipo de miedo. Sí. Como es meterse en esas situaciones en donde pueden sentir ese miedo. Sí, no. Ahí sí ya no, creo que el podcast no es el adecuado para desarrollar ese tema. Comuníquese con su psicólogo más cercano. Pero es extraño porque sin llegar a esos extremos, nosotros sí nos creamos nuestros propios miedos. Basados en experiencias a veces con sentido o sin sentido, hemos llegado a crear miedos. Y lo que hay que hacer, digamos, lo que vence al miedo es la lógica, la razón. Es meterle un poco de ideas y sobre todo darle un motivante para enfrentar el miedo. Una razón, así voy a tener que, no le tengo miedo a esto, o si le tengo, igual voy a seguir porque quiero llegar acá. Exacto. Entonces, tengo que seguir y llega.
así como dice el meme. Si sentís miedo, con miedo hacelo, pero, Sí, pero pues. no sé cómo dice exactamente porque se refiere a diferentes situaciones. Pero ajá, hay que ir, aunque sea con el miedo, porque exactamente, si no, no vas a pasar de este punto al siguiente y te vas a quedar detenido. O sea, es eso que decías, de que como que vas corriendo, eso lo leí también con este Michel Chenique. Ajá, un artículo de él que decía, es como que cuando te aparece un medio es como que vas corriendo y vas a saltar de un precipicio y obviamente cuando ya llegas al borde te detenés. ¿Qué vas a hacer ahí? Porque lo que decías, alguien que tiene miedo porque está, no sé, hay un terremoto y se tira el edificio, pues ahí se le acabó el miedo y la vida, ¿no? Ajá. Pero a partir de ese momento, o sea, de esa parada así que te choquea y que te hace reaccionar, ahí es en donde hay que tratar de meter la razón, quitarle la emocionalidad y pues ver hasta dónde quieres llegar, porque si no te vas a quedar parado ahí en el precipicio todo el tiempo, sintiendo el miedo. Te tires o no te tires, estás entre alas, si me tiro me muero y si no, no sé, viene persiguiéndome un animal salvaje, ponete. O sea, algo hay que hacer, ¿no? Pero si te quedas solo ahí en la inacción, el miedo se va a hacer más grande. Porque ni avanzás ni te detenés a pensar qué posibilidades hay, pues, ¿verdad? O las peores o las mejores, pero algo hay que hacer, pues. Sí, y frente a una situación de miedo, tratar como entiendo, o lo que dice, por ejemplo, este libro que estamos hablando de cómo vencer el miedo de Michel Chenique, en ese libro te dice de que la mente no se puede fortalecer hasta en el momento donde ya está la situación. Sí, es como donde aprendes a manejar un barco en la calma. O sea, la persona que va a aprender a manejar un barco lo aprende primero con el barco amarrado, después lo van guiando. Él no aprende en la tormenta. Ya si en la tormenta dicen, bueno, pues voy a empezar el barco, se fue el barco y él, ¿verdad? Y lo mismo sucede con nuestra mente. Uno no tiene que esperar situaciones de real crisis para aprender de su mente y controlar esos miedos, sino que puede hacerlo en calma. Puede hacerlo en su casa diciendo, bueno, pues, ¿por qué me da miedo esto? Así sentadito en la casa tomando café, dice, hoy voy a hacer ese ejercicio. ¿Por qué me da miedo? A ver, ¿qué es lo que hay de fondo que me provoca terrible miedo? Y poder ir escribiéndolo. Así se fortalece la mente. Pero si le da miedo y dice, hoy solo voy a ver esta de Chucky, a la gran. Sí, pues, metiéndole más ideas a su cabeza para debilitarla. Entonces ya al final se llena de fantasmas tu mente. Sí, que finalmente el miedo, que dice también él, es natural, es parte de nuestra vida. Tenemos que sentir miedo precisamente para aventarnos a esa parte desconocida que nos corresponde. Entonces, va a ser bien redundante, pero digamos, no es de que no hay que tenerle miedo al miedo, pero hay que quitarle un poquito el pánico, pues. Ajá. Porque el miedo va a estar siempre, como dijiste bien al inicio, todos los seres humanos tenemos miedos y son necesarios para que podamos, no sé, crear nuestras soluciones, reacciones, ¿cómo es? Mecanismos de defensa y todo, pero ya, o sea, de cajón el miedo existe, entonces hay que quitarle poder. Ajá. Hay que quitarle poder al miedo porque si se lo entregamos todos, sí, ya estamos perdidos. Perdidísimos. Y ubicar, digamos, qué situaciones son las que te dan miedo y ver si hay como por si hay cómo una relación. Ajá, y cómo las trabajo, pues porque claro, si te da miedo que tu abuelita entre en medio de una charla famosa en bata, platica un día con tu abuelita y decir, mire, si un día voy a dar una charla, no Porfa, entre, no lo haga. ajá. No sé, pues, pero puedes ir reduciéndolos, eso, metiéndoles lógica. Ahora, si no quieres, es que no, me da mucho miedo solo pensarlo. Y lo que decía, ya empiezas a temblar, acérquese con su psicólogo más cercano, porque la verdad es que ahí sí ya no se puede hacer mucho, ahí sí necesitas un profesional que te ayude como a ir dirigiendo la onda. Pero eso ya es valiente. Exactamente. Eso ya es valiente decir, no puedo con esto, ayúdenme. Ah, bien ahí. Sí,
Porque, y cabal, ahorita que estabas contando eso y que decías que, pues sí, el miedo probablemente no se nos va a ir por completo algunas cosas. Yo tengo una prima que ella tiene pánico a volar, así, pánico, pero es de mis primas la que a volar en avión. Ah, ya. De las que más viaja desde que yo la conozco. Y entonces, siempre que ya le toca irse a algún lado, empieza con el estrés y que tiene que hacer esto y lo otro. Y creo que ya tiene una su pastilla que se toma para que medio se duermen. Pero imagínate que hace viajes al otro lado del mundo, no le tarda las no sé cuántas horas que dure el viaje. Pero obviamente este es un miedo que después ella siempre va a tener una experiencia maravillosa cuando llega al lugar al que quiere llegar. Pero yo de veras esa parte sí la admiro porque la he visto paniquear y sudar el día antes de que se va a ir, pero cuando la ves ya está subiendo las fotos en donde está y disfrutando el viaje, ¿no? Ahí entonces, está. Entonces hay que hacerlo, aunque haya miedo, sea a volar en avión o a que tu abuelita te aparezca o a hablar en público, hay que irlo trabajando porque al final es lo que forma el carácter también, pues, porque si no... Sí, tenés que llegar a controlarlo. Sabes que el miedo a hablar en público es de los miedos más grandes de la humanidad. Sí. Y entiendo que su razón está no es en el hablar, porque todos hablan, ¿verdad? Y no es tampoco hablarle al público, porque uno siempre habla con alguien. Claro. Sino que el miedo radica en exponerse. Mira. El gran miedo detrás de hablar en público es exponerme como soy y que o no me acepten, o no les guste, o me rechacen. Ese es el gran miedo del hablar en público, porque alguien no habla en público porque me van a voltear a ver todos y me van a ver. Y puede que no les guste, sí, pues. o algo por el estilo. Entonces lo que dicen es que, bueno, no empiece hablando, si quiere vencer ese miedo, no empiece hablando en un estadio lleno. Empiece hablándole a una persona diferente, saludando a algún desconocido, así, buenas tardes, devolviendo un saludo, sonriendo, tranquilo. Ahí empieza como el ejercicio. O sea, uno sí puede ir venciendo sus miedos de a poquito. Sí. De a pocos. De ahí, pero hay que trabajarlo, es que ese es el punto. No tenemos que llegar al momento de crisis para poder empezar a... Sí, bueno, pues a mí me da miedo esto, ¿qué hago? No, ya estás subido en el avión, lo hubiera pensado antes. Claro. Ahí ya que... Ya estás ahí. Ajá. Entonces el poder el poder de la mente de imaginar escenarios y poder trabajarlos. Sí. Y ahí, pienso yo, ya podríamos ir disminuyéndolo. Sí, hombre. Hay que disminuirlos, porque si no, ahí van a vivir siempre. Y paralizan. O sea, sí hay miedos que te llegan a paralizar, sea lo que sea. Y es un montón de energía empleada en ese miedo que al final, cuando das el paso, decís, a la gran... Yo toda una semana me pasé encerrada en mi casa para no enfrentar esto y estuvo fácil. Claro, hay otros que probablemente van a ser mucho más difíciles, pero no lo vamos a saber si no enfrentamos esas situaciones. Y sí, ese ejercicio que decías de, bueno, ¿qué es lo que me da miedo? Esto, ¿por qué me da miedo? Y a veces no a veces, cuando hacemos el ejercicio dice uno, a la gran, no entiendo por qué me da miedo. Ajá. Porque al final... lo que tiene que pasar, va a pasar, ¿no? Sí. Y lo que está bajo nuestro control, pues sí, ya nosotros vemos cómo vamos a hacer esa parte que nos corresponde, pero lo que hagan las demás personas o la situación en la que nos estemos enfrentando, eso ya no depende de nosotros, como bien dicen los estoicos. Y entonces, pues hago lo mejor que yo pueda y si no me salió, no te vas a morir. Claro, a menos que decidas que vas a ir a correr un carro a toda velocidad y no sabes cómo manejarlo y te estrellas y, bueno, ya. Todo sale mal. Sí, pero ahí ya es otro problema, sí. Pero entonces, hay que ver también esos ángulos, ¿no? De qué es lo que yo puedo hacer para enfrentar esta situación, para resolverla o para que ya no tenerle miedo. Y ya, eso es todo lo que puedes hacer. Sí, y es que ya no hay nada que hacer. O sea, de verdad hay gente bien admirable que hace cosas que uno dice, a la gran, ¿cómo se animó a hacerlo? ¿Cómo se fue a vivir a otro país? ¿Cómo se cambió de trabajo? ¿Cómo hizo todo esto? Y cuando uno piensa en sí mismo, dice, no, yo no podría hacer esto, porque esto... Incluso platicar con esas personas, platicar con quien lo logró, sirve como para ir rompiendo tus miedos, diciendo, ¿cómo hiciste esto? Y ver escenarios. Al final también son ver escenarios. No todos enfrentamos los mismos miedos. Tal vez esa persona no tenía ese miedo y por eso le fue más fácil. Pero tiene otros. Sí, tiene otros, pero imagínate, como decís, si no le da miedo eso que a vos te da miedo,
qué mejor persona con la que puedas hablar que te pueda decir todo lo que hizo, cómo lo llevó para... No estás sesgada. Exacto. Para ya uno decir, bueno, tal vez puedo tomar esto y a ver cómo me va. Ajá. Pero sin que no nos paralice, el miedo y que hay que quitarle poder, hay que quitarle emocionalidad a esas cosas que nos dan y enfrentarlos, miedo. Aceptar que tenés miedo. O sea, si no lo aceptas, no lo vas a poder como controlar porque las personas esconden sus miedos en situaciones, en gestos, en risas, en burlas, en cosas como para que la gente no se dé cuenta que me da miedo. Entonces me burlo de eso, pero en el fondo lo que tengo es un montón de miedo. No lo vas a trabajar así. Uh-huh. Te estás escondiendo detrás. Entonces, exacto. Mejor enfrentarlo, hablar cuando hay que hablar, preguntar, informarte, dialogarlo. El diálogo es súper curador en esas cosas. Sí. Dialogar con alguien que quieres un montón y decir, mira, te quiero contar una burrada, tengo miedo de que mi abuelita aparezca. Y esperar que la persona, porque te quiere, te diga la verdad y te diga, no, hombre, no puede pasar eso. Porque si no te va a decir, y si te dice, ¡ay, no! Sí, qué miedo que tu abuelita aparezca en eso. La gran, entonces los dos están fritos, ¿va? Sí. Sí, el otro adquiriendo otros miedos que no tenía. Pues yo no había pensado en eso. Sí, y creo que también va mucho con qué le metemos a la mente. Sí. ¿Verdad? Porque sí, lo que decías, si vamos metiéndole más imaginación a ese miedo, lo vamos debilitando, nos vamos debilitando y entonces nos va a comer el miedo. Ajá. Entonces sí hay que hacer el ejercicio, hablarlo, escribirlo, agarrar valor para ir dando esos pasitos para enfrentarlo porque no podemos morir de miedo. No deberíamos. Ajá, no deberíamos morir de miedo. Ajá. Me gusta esa conclusión. A mí también. Bueno, entonces... A ser valientes. Seamos valientes. Ajá. Está bien. Me parece. Enfrentemos el miedo. Muy bien. Hablemoslo. Está bien. Hablémoslo. Y aquí llegamos al final de nuestro podcast de hoy. ¿Miedo a todo? No. Así, la respuesta, ¿qué es? La conclusión. La conclusión, la respuesta a la pregunta es no. No miedo a todo. Miedo a algunas cosas y cada vez menos. Sí. Así, ajá. Así. Bueno, entonces, gracias Paula, gracias Gerson, detrás de cámaras. Gracias Gerson, gracias Mario. Un espejo deberíamos de traer. Sí, así, mira, para que salga ahí Él es Gerson. Y pues gracias a los que nos siguen escuchando, porque ya es un montón de gente y pues esperemos que sea, así como es útil para nosotros, también sea útil para las personas. Sí, y síganos en las redes, sigan comentando y enviando sus... ¿cómo es? Sus temas, sus sugerencias de temas, ajá. Sí. Porque sí nos han ayudado para los nuevos temas que estamos y también preparando. que hay como cosas bien importantes dentro de Acrópolis, que Acrópolis siempre promueve conferencias, charlas y esto, que también son como muchas herramientas para ese tipo de cosas. Si a veces también te da miedo, pero no conoces de la historia. Sí. O no conoces algunos símbolos, o no conoces cosas que te ayudan también son herramientas también. Entonces también pienso que seguir las actividades de la escuela... Sí. Puede ayudar también a evadir, a quitarnos un poco el miedo. Los invitamos. Así. Bueno, entonces... Hasta la próxima. Chao. Filosofía.